Bienvenidos a este programa especial de Canal Luz. A continuación vamos a escuchar al pastor Raúl David Caballero. Fue uno de los oradores principales durante las reuniones especiales de Semana Santa que se llevaron a cabo en la Iglesia Evangélica Misionera Argentina con sede en la ciudad de Rosario de Santa Fe, cuyos fundadores son los pastores Mabel y José María Silvestri. Antes de escuchar este mensaje que tiene para nosotros en este día, quiero que usted lo conozca un poco más a través de este video que hemos preparado. Adelante. Raúl David Caballero, pastor, fundador de la comunidad Iglesia del Encuentro y del complejo educativo que lleva el mismo nombre, periodista y director de Perspectiva Sur Multimedios. Es el segundo hijo de los tres que tuvo el matrimonio de Carmen Somoza y Raúl Caballero Yocú. Está casado con Inés Caballero, tienen 3 hijos y 4 nietos. Residen en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Ahora sí, disponga su corazón para recibir un mensaje de fe y de esperanza. Lleva como título Caminantes al Cielo. Lo escuchamos. Es el pastor Raúl David Caballero. Vengo a abrir la Biblia delante de mi hermana y de mi hermano, que estamos en la caminata, que vamos en la caminata, y porque resulta de mucho valor afirmar nuestra fe y subrayarla. Y a veces hasta que viene bien sacarle un poco de brillo a nuestra fe, recordarla y reconfortarla y recuperarla. También habría aquí personas que están acercándose a la familia de la fe, se están acercando a la comunidad de personas que creen en la existencia de Dios, que también van a decir, vaya, qué cosas que hablaba, cómo las decía, que se van a ir de esta noche de aquí diciendo, había ahí una espiritualidad tan dulce, tan llena de gracia. Yo estuve ahí esa noche, es el Espíritu del Señor Jesús que está aquí. La palabra dice que donde 2 o 3 nos reuniéramos en el nombre de Jesús, vamos a tener un plus. Vaya plus. Es la presencia del Espíritu del Señor. Bueno, la Biblia nos ha puesto delante de la persona de Dios. Y todo que se pone a leer la Biblia se entera de la existencia de Dios. Y también se entera de cómo es Dios. Y se va informando, la lectura de la Biblia nos va informando y nos vamos enterando. Dios se ha presentado a sí mismo como un ser eterno, que no tiene principio y no tiene final. Y la Biblia nos ha puesto delante de este Dios eterno, que por eterno es infinito. Y a mí me gustaría invitarle a que usted guarde esta palabra infinito, porque la vamos a usar un rato más tarde. Pero Dios es infinito. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es un Dios infinito. ¿Qué quiere decir eso? Incalculable, que está más allá de toda capacidad de cálculo. Es principio y fin. Dios es infinito. Y porque es infinito, entonces el Dios que nos presenta la Biblia es un Dios todopoderoso, porque es infinito, es poderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Dios es omnipresente. Omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está presente todo el tiempo, en todo lugar a la vez, como ninguno de nosotros puede. El Espíritu de Dios está presente en todo lugar a la vez. Siempre estuvo presente. Eso nos hace doler un poco la cabeza, pensar que Dios ve a la vez
El presente, el futuro, el pasado, todo ve. Dios ve todo a la vez. Como que Dios ve mi vida cuando era cachorrito y cuando voy a morir, y Él sabe cuándo voy a morir y cómo. Hoy. Y de tu vida también, y de la mía también. Ese es el Dios de la Biblia. La Biblia nos presenta un Dios que es omnipresente, que Él conoce cómo van a desarrollarse las cosas antes que ocurran. ¿Y qué más? Y Dios es omnisciente, porque sabe todas las cosas, todo el tiempo. El Señor no prueba para ver si sale bien o sale mal. Él sabe cómo va a salir, antes de probar. Bueno, le estoy diciendo algunas cosas que hacen doler la cabeza, pero estoy tratando de ayudarte a que nos ubiquemos delante de quién estamos. Estamos delante de la presencia de Dios. Dios es el único que merece, digno de nuestra alabanza por lo que Él es. Él merece nuestra honra y merece que nosotros le sirvamos por lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Dios es, por lo que Dios es. Y a mí me gustaría invitarte esta noche a recapturar para tu vida el valor de lo que Dios es. Dios es. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Qué palabra, no? Omni. Es omnisciente porque todo lo sabe, omnipresente porque está en todo lugar a la vez, omnipotente porque puede todas las cosas. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. La Biblia nos ha puesto delante de la persona de Dios que tiene un carácter. Como toda persona, Dios tiene un carácter. Y el carácter de la persona del Dios vivo y verdadero, del cual nos habla la Biblia, es santo. Dios es santo. El carácter de Dios es santo. Dios es santo. Es infinito. Es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que tiene un carácter santo. Dios tiene un carácter santo. ¿Estás ahí? No, por ahí te aburrí. Porque estamos haciendo una clase de teología aquí extraordinaria. Y qué lindo hablar de teología, qué cosa linda, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hablar de Dios. Dele permiso a su mente, a su cabeza, que se invada de la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Él nos pone delante. Pero quería decirle algunas cosas más que me preparé. Ahí voy. Pero usted no me está prestando atención, no me entiende. ¿Usted me está prestando atención? A ver, por favor, concéntrese un poco más, a ver. ¿Qué? ¿Usted entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo, Bueno, algo más que podemos decir de Dios es que por su misericordia Dios ha hablado. Porque si Dios no hubiera hablado, nosotros nunca nos hubiéramos enterado de nada de Él. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él dejó de... Porque si Dios hubiera... Nosotros no hubiéramos... Y si algo usted puede llevarse esta noche es la certeza de que todo lo que sabemos de Dios es porque Él eligió darse a conocer. Ningún profesor de la universidad, ni ninguna cátedra nos enseñó acerca de la persona de Dios. Él se ha dado a conocer. Él eligió.
Él eligió darse a conocer. Y en ese sentido, veo que alguno está tomando nota, entonces yo me entusiasmo porque entonces le digo algo más. Y quiero decirle que la Biblia dice, el salmista dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, como que Dios hizo lo que hizo con el propósito de romper el silencio. Hizo lo que hizo para no estar haciendo ademanes en la vida, sino que los cielos, las estrellas, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que un día le dice cosas a otro día y una noche a otra noche le dice cosas que tienen que ver con Dios. Como que cualquiera de nosotros nos ponemos a mirar las estrellas y contemplarlas y podemos decir, Dios es grande, el Dios de la Biblia es infinito. Sí, amén, sí que sí, sí que sí. El Dios de la Biblia es omnipotente, sí, sí, es omnipresente, sí. Él sabe todas las cosas, sí que sabe. Es el creador de eso que está ahí, que anoche estaba y mañana va a volver a estar. Pero la Biblia dice que Dios ha elegido voluntariamente darnos a conocer su esencia, las cosas suyas. Él las dejó de tenerlas escondidas, o si Dios no hubiera hablado, le pasa como le pasa a usted conmigo. ¿Cómo puede adivinar usted lo que yo estoy pensando? ¿O cómo acaso puedo yo saber lo que usted está pensando de mí ahora, en este momento? Imposible. ¿Cómo puedo adivinar yo? Si usted no me dice, no me habla. Bueno, le digo a la esposa que usted tiene al lado, ¿usted cómo puede saber lo que piensa su esposa si no la escucha? O a sus hijos. Hablar es esencial a la vida, a la armonía. Bueno, estamos aquí porque Dios ha elegido romper el silencio y largarse a hablar. Y vaya que se ha puesto a hablar. Nos ha dejado escritas las Sagradas Escrituras. Las dictó Dios por medio del Espíritu Santo, que inspiró a muchos autores de distintas condiciones sociales que vivieron en distintos momentos de la historia para escribir distintos temas, todos referidos a la misma persona de Dios, porque el Dios de la Biblia es infinito. Una sola persona no alcanza para escribir de Él, porque Él es infinito, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Uno solo no, muchos autores. De una sola ciudad no, de muchas ciudades. ¿De una sola circunstancia histórica? No, de muchas circunstancias históricas. ¿De un año solo? No, de muchos años. De pocos, no, de muchos años. Hay muchos, de muchos años. Poetas, profetas, evangelistas, maestros, fueron los instrumentos que Dios usó para que hoy tengamos la palabra de Dios. Amamos la Biblia. La gente de la calle dice que nosotros somos gente medio fanáticos de la Biblia. En el barrio hablan de nosotros, dicen nosotros somos la gente del libro. Y esta semana estuve leyendo de un autor que decía que tenía un amigo que llevaba en el bolsillo la foto de la novia. Y cada tanto la miraba y le daba besos a la foto de la novia. Y uno lo vio y dice, estás totalmente pirucho, o sea, lo tuyo es gravísimo, dándole besos a la foto de la novia. Y dice, no, porque la extraño, porque hace mucho que no la veo, y cuando yo veo la foto me acuerdo de ella. Y mi hermano, el autor, decía, así me pasa a mí con la Biblia. Yo amo la Biblia, porque la Biblia me habla del Dios eterno, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente,
que es santo. Vaya, ya hemos dado una clase de teología. Ya nos podemos ir a casa. Si tú puedes llevar esto, ya está. Ya está. Bueno, pero ahora hay una cosa muy interesante que lo dice el libro de los Hebreos. En el capítulo 1, verso 1 del libro de los Hebreos, no lo lea porque lo voy a citar, dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. O sea que Dios abandonó para hablar, y habló a través de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué más habló? Habló a través de las Sagradas Escrituras, que nos hacen sabios, que la ley de Jehová hace sabio al sencillo, y la ley de Jehová nos guía, y lámpara es a nuestro pie su palabra. La palabra es una espada de dos filos que bendice la vida humana y abre el corazón humano. Pero la Escritura dice, en ella misma, nos enteramos por la Biblia, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por personas, llegó un momento que dijo, no, yo voy a hablar más todavía, tengo más que decir. Y lo que quiero decir ahora es algo tan esencial que lo voy a decir por medio de la persona de Jesucristo. Jesús, que es Dios, ha nacido de la Virgen María, ha sido encarnado en el vientre de una mujer con el propósito de hablarnos el consejo de Dios, de hacernos más aclarada la palabra de Dios, para ponernos más abierto el consejo, la mirada, la forma de pensar que Dios tiene. ¿Dios? Sí, el Dios de la Biblia es un Dios eterno, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es Padre, Hijo, el Espíritu Santo, son tres de una misma esencia, es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que tienen un carácter. ¿Y el carácter, cómo es el carácter de Dios? Santo. Tiene un carácter santo. ¿Y los cielos qué hacen? Los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Bueno, la Biblia nos dice también que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Adán y Eva fueron creados por Dios y vivieron durante un tiempo que no conocemos cuánto, en armonía perfecta con Dios, en contacto con la gloria de Dios. Adán y Eva tenían vínculo con la gloria de Dios cotidiano. Es más, su cuerpo, su alma y su espiritualidad fueron creadas por el Dios que es eterno, infinito. Dios nos creó para que vivamos en contacto con su gloria. Nos hizo, nuestra psicología, nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo están, y bueno, si usted busca dentro suyo, usted se va a encontrar con el anhelo que tenemos de estar en contacto con la gloria de Dios, el deseo que tenemos espiritual, ese deseo de estar en contacto con lo perfecto, como amamos lo lindo, lo bello, como deseamos estar en contacto con lo perfecto, con lo justo, con lo digno de buen nombre, como nuestra vida anhela estar en contacto con lo que tiene que ver con la gloria de Dios, con la belleza de Dios. Y cómo admiramos, nos ha quedado ese deseo de admirar, y cómo nos da de aplaudir. ¿Y por qué aplaudimos? Y aplaudimos lo que admiramos, nos da ganas de decir, qué lindo, qué belleza, qué hermosura.
y vamos a la jaula de nuestros pájaros a mirar los pájaros y decimos, pero mirá el pico que tiene, mirá qué hermosura y qué lindo que es y que mirá el pelaje que tiene. O a alguno que le gustan los caballos, se para delante de un caballo y dice, mirá, pero viste el hocico que tiene, qué belleza, qué lindo que es, qué elegante, cómo corre. Nos da ganas ¿de qué? De estar en contacto con lo perfecto que Dios ha hecho, con lo bello que Dios ha creado. Nuestro corazón, nuestra vida Mire, hace un rato estaba conversando con un hermano y conversábamos acerca de la música. Y usted sabe, recién estábamos escuchando a los músicos, nos gusta escuchar cantar. Nos gusta. Y decíamos que el salmista David tenía un arpa en aquel tiempo, y con aquel arpa de aquel tiempo aquietaba la furia de Saúl. Y uno se pregunta, ¿qué tocaría? ¿Cómo serían las cuerdas del arpa? ¿Qué sería? ¿La vena de una vaca? ¿Cómo sería? ¿Cómo harían? ¿Con la tripa de un chancho? ¿Cómo sería la cuerda? ¿Y cómo tocaría la cuerda como para serenarlo a la furia de Saúl? ¿Cómo sería? ¿Tendría 3 notas, 4? ¿Cómo se las arreglaría David? No sé. Lo único que sé es que el arpa que David tocaba apaciguaba la furia de Saúl. Bueno, algo parecido pasa con nosotros cuando entramos en contacto con las cosas bellas, con la belleza. Bueno, usted conoce la historia de la tragedia humana, de lo que ha pasado en el Jardín del Edén, por lo cual el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, nos dice un texto muy duro, que está en el capítulo 3 de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, porque está refiriéndose a la caída de Adán y Eva y a lo que nos ha pasado a todos a consecuencia de eso, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? ¿De dónde? ¿De qué? Pero los cielos, ¿qué cuentan? Ay, estamos en problemas. O sea que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero nosotros estamos ajenos a la gloria de Dios. Usted está ahí, ¿no? Porque juntos, mire, no sé cuánto llevamos, ¿10 minutos, 15 minutos? Pero mire dónde estamos. Estamos hablando de la tragedia humana más grande. La persona humana, yo, vos y cada uno, nos hemos caído de la gloria de Dios. Nuestra vida tiene un anhelo de recuperar su contacto vital con la gloria de Dios. Lo hemos perdido. Porque el Dios verdadero de la Biblia es un Dios eterno, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que tiene un carácter, que es santo. Y nosotros hemos pecado, y a consecuencia de su carácter santo, ¿qué pasó? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé si a usted le parece bien presentar la palabra del Señor así, pero esto es cuáquer puro, esto es puchero. Le estoy presentando un plato de puchero. Y a todo aquel que está llegando a la comunidad por primera vez o segunda vez, es muy lindo que sepa qué dice la Biblia acerca de nosotros y qué dice la Biblia acerca de Dios. Pero por la misericordia suya, porque el Dios que está en la palabra, el Dios vivo y verdadero de la palabra, que es y también santo, es un Dios justo y misericordioso. Ahí le di 2 más, ¿eh? Es un Dios justo y misericordioso. Pero lo que llama la atención de Dios es que Él es justo y misericordioso al mismo tiempo.
Mientras que es justo, está siendo misericordioso. Y mientras que es misericordioso, se mantiene justo. Eso es lo que nos falla a nosotros. Nosotros somos a veces muy justos y a veces muy misericordiosos. Y a veces la mami es muy misericordiosa y el papi es muy justo. ¿Nunca pasó eso en casa? O a veces la mami se pone muy justa y el papi muy misericordioso. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, que puede ser justo y misericordioso a la vez. ¿Cómo? ¿Usted puede decirlo conmigo? Que Dios es muy bien. Bueno, ahora llegamos a la Semana Santa. Hoy es viernes. A esta hora, el Señor Jesús ya fue sepultado. Durante toda la noche de ayer y parte del día anterior se comenzaron a suceder los acontecimientos. Lo cierto es que a las 9 de la mañana de hoy, tengo competencia, a las 9 de la mañana de hoy el Señor Jesús fue crucificado. A las 12 se encapotó el cielo de una manera, se puso de noche el cielo, como para que el relato del Evangelio se ocupe de decir que el cielo se oscureció durante 3 horas. Así que eran las 3 de la tarde cuando el Señor Jesús estaba finalmente muriendo. Y en esto me gustaría invitarle a leer un párrafo en el Evangelio de Juan, porque hay unas cositas ahí que quisiera que repasemos juntos. En el capítulo 18 de Juan. ...19, 31. Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, 31. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer crucificado de uno de los costados, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Había 2 que estaban crucificados con el Señor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Hasta aquí nomás. El Señor Jesús fue crucificado hoy. Si vos o yo hubiésemos estado ahí a las afueras de Jerusalén, seguro que a esta hora tendríamos guardado en el bolsillo una astilla del palo de la cruz, diciendo para nosotros, yo lo vi, yo estuve ahí, era Él, era Jesús. Fue una muerte impresionante. Los soldados mostraron todo el rigor del poder humano para cumplir con la sentencia a muerte de un reo. Y los hombres, los principales sacerdotes y las personas que estaban ahí gritando, pusieron de sí todo el odio que puede acumular el corazón humano para terminar con la vida de alguien inocente. Murió
hoy. Mire, hermano mío, yo no sé si vos vas caminando al cielo conmigo, pero quiero decirle que a la fe cristiana le resulta muy importante recordar que el Señor Jesús fue efectivamente crucificado. No es porque a mí me parece que es importante. No. A las Sagradas Escrituras le resulta importante que todo caminante al cielo tenga muy presente que el Señor Jesús fue crucificado, murió crucificado. Y usted me va a preguntar, ¿por qué? ¿De dónde saco yo que para la Biblia le es importante, le parece sustancial que nosotros tengamos presente que el Señor Jesús fue crucificado? ¿Por qué? Y le voy a dar algunas razones. La primera razón que hay es porque, por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. 13, desde el capítulo 13 al 21, lo dedica a la última hora del Señor Jesús, la última semana del Señor Jesús, desde el capítulo 13 hasta el 21. Casi el 40% del escrito de Juan está dedicado a hablarnos acerca de la obra del Señor Jesús y de la tarea que el Señor Jesús cumplió en la cruz. Pero no solamente Juan, si usted revisa el Evangelio de Mateo, se va a encontrar con que Mateo otra vez va y dice cosas que Juan no dice. Y Marcos igual. Marcos otra vez va. ¿Y qué hace? Para que nos demos cuenta de que Dios, el Dios eterno, es infinito y no lo puede relatar una sola persona, los 4 evangelistas se ocupan de hablar de lo mismo y sin embargo todos dicen cosas diferentes sobre el mismo hecho, porque el Dios de la Biblia es un Dios infinito, omnipotente, omnipresente, que una cabeza sola no, una pluma sola no, necesita de varios, porque y aún así nos lleva a nosotros los lectores a leer un poquito de acá y un poquito de allá y un poquito de acá y otro poquito para completar un cuadro que quiere que nos enteremos de que el Señor Jesús fue muerto por muerte de cruz. Pero hay una segunda razón. La segunda razón es que el Señor Jesús, cuando estaba siendo muerto, estaba cumpliendo profecías que se anticipaban en el Antiguo Testamento. Esta semana me ocupé de averiguar cuántas profecías se cumplieron. Y para mi sorpresa, entre figuras y profecías se cumplieron 332 más o menos. Leí un autor muy documentado que decía que hoy, viernes, cuando el Señor Jesús estaba siendo muerto, se estaban cumpliendo 332 anticipaciones que el Antiguo Testamento ya había anunciado sobre cómo el Señor Jesús iba a morir y que el Señor Jesús iba efectivamente a morir. Usted me va a preguntar, ¿qué es una profecía? Bueno, acá está, acá lo dice. Mire, lo leímos recién. En el versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. O también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. O sea, que el soldado romano que estaba ahí y que la emprendió contra el Señor Jesús y le rompió el costado, ni sabía que estaba cumpliendo una profecía anticipada y que estaba haciendo lo que hacía para que se cumpliese la profecía, pero efectivamente así ocurrió, porque el Dios de la Biblia es un Dios infinito que sabe todas las cosas antes que ocurran. Hola, ¿estás ahí, no? No, te lo digo para tu gozo, te lo digo para tu contentamiento y para que cuando esta noche te arrodilles en casa a alabar a Dios, puedas hacerlo con un entendimiento ampliado y puedas decirle, Señor,
Te quiero dar gloria hoy por otras cosas distintas a las que te di gracias ayer. Hoy quiero darte gracias porque vos sos infinito, eterno, todopoderoso. ¿Usted se acuerda la vez que unos escorpiones comenzaron a morder al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Y la palabra de Dios le dijo a Moisés frente a la mortandad que enarbole una serpiente atada a un palo y que la ponga en alto. Y Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo que cuando un escorpión lo muerda, y antes de morirse, mire a la serpiente, y por esa actitud de fe, de mirar a la serpiente, sería salvo. Sería salvo. Y la Escritura cuenta que efectivamente hubo una gran mortandad entre el pueblo de Dios, porque venía un escorpión y le mordía a la persona. Pero si la persona confiaba en la palabra de Dios y miraba a la serpiente, era sana. ¿Y qué más dice la palabra? La palabra dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De modo que ahí tenemos escrituras cumplidas, como la que acabamos de leer, y tipos, como el caso de la serpiente, que también se cumplió cuando el Señor Jesús fue crucificado. Ahora, ¿le puedo contar otra cosa más? Una cosa entre nosotros. Realmente quienes querían matar al Señor Jesús no era el Imperio Romano, sino que los que quisieron matarlo al Señor Jesús eran los judíos. Un señor que se llamaba Anás y Caifás estaban muy enojados con el Señor Jesús porque fue el Señor que entró al templo a romperle un negocio que tenía montado el bueno de Anás y el simpático de Caifás. ¿Usted conoce, sabe el negocio que tenían armado? En el templo. Y el Señor Jesús vino, movió las mesas de los cambistas y les dijo, reprendiéndolos, que habían transformado a la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y cuando lo vieron al Señor Jesús tan resuelto a enfrentar el poder religioso como nadie se atrevía a hacerlo, Anás y Caifás dijeron para sí, con este no vamos a poder. ¿Me deja que le cuente un poquito más? Resulta que había que dar ofrendas en el templo. ¿Y qué hizo Anás? Establecieron una moneda de circulación dentro del templo únicamente. De modo que cuando venía una persona de Buenos Aires con los patacones de Buenos Aires y llegaba al templo, tenía que ir a un cambista para que le dé cambio para poder ofrendar a Dios, para poder hacer la ofrenda en el altar. Y el cambio era muy desfavorable a las personas. Venía una persona de Entre Ríos con la moneda de Entre Ríos y llegaba al templo para ofrendar a Dios en Jerusalén, pero resulta que Anás y Caifás, que eran los que gobernaban el templo, habían establecido una moneda que no era esa, porque ellos habían decidido que la moneda de Entre Ríos, de Corrientes, de Córdoba, de Santiago del Estero y de Mendoza eran impuras. La única moneda pura era la de ellos, que había que ir a cambiarla ahí a la mesa de cambio, a un cambio muy desfavorable para el fiel que venía a la casa del Señor. Algo parecido ocurría con las ofrendas físicas que la gente estaba acostumbrada a hacer. En el Antiguo Testamento, una familia pobre traía como ofrenda de expiación por el pecado de la familia un animalito para derramar su sangre. Si la familia era una familia muy pobre, el animalito más pequeño que una familia traía era una paloma. Y mataban la paloma en el altar, el derramamiento de esa sangre era tenida por expiación del pecado de la familia. Si era una familia en buena posición, tenía que traer un cordero sano. Bueno, pero usted cree que armó Anás y Caifás, el bueno de Anás y el simpático de Caifás. ¿Qué cree que hicieron? Pues ellos tenían un corralito al costado del templo y una jaula de palomas al otro lado, y tenían los ujieres en la puerta del templo, que miraban
estrictamente la ofrenda suya. Esta paloma no es digna de Dios. Vas a tener que tirar esta paloma a volar, ir a comprar una paloma al palomar de Anás, del bueno de Caifás. Pero resulta que la paloma que traía la familia era una paloma que a lo mejor la había cazado con una trampa barata, una cosa, pero Anás la vendía, y bien cara que la vendía. Esa sí podía entrar al templo. Y con los machos cabríos y con los cabritos, ¿qué pasaba? Lo mismo. El cabrito que traía el papá al hombro era un cabrito que no pasaba la inspección. No pasaba la BTV. Los únicos cabritos perfectos estaban en el corral de Anás y de Caifás. Tenían un negocio armado impresionante. A toda hora facturaban, que daba gusto. Intermediaban la fe y al Señor Jesús le enervó. Han convertido la casa de Jehová, la casa de oración, ¿en qué? En una cueva de ladrones. Cuando Anás y Caifás lo vieron al Señor Jesús enardecido, que se sacó el cinto y la emprendió contra todos y ninguno de ellos pudo contra él, dijeron en su corazón, es mejor que muera uno y que no mueran todos, porque esto va para mal, esto se acabó. Anás tenía buenas razones para presionarlo a Pilato para que lo mate al Señor Jesús. Muy buenas razones tenía, muy buenas razones. Eran razones que están documentadas en la palabra. Pero ¿cómo? A ver. ¿Pero que el Señor Jesús murió porque lo mató Anás? No. Porque el Dios de la Biblia es un Dios infinito, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que se puede valer de un fulano, del bueno de Anás y del bueno de Caifás, para llevarlo a la muerte al Señor Jesús, que necesitaba morir, porque ya estaba dicho en el Antiguo Testamento que iba a morir. Estaba dicho cómo iba a morir y estaba dicho que iba a morir. Las dos cosas estaban dichas. De la forma que iba a morir, crucificado. Pero ¿sabe qué pasa? Anás y Caifás, judíos, no podían matarlo al Señor Jesús crucificado, porque los judíos no tenían la muerte de la cruz. El pueblo de Israel podía matar a una persona, pero apedreada, como la quisieron apedrear a la mujer que encontraron en el acto de adulterio, ¿se acuerda? Cuando fueron a llevarlo al Señor, a tentarlo al Señor Jesús. O como lo apedrearon finalmente a Esteban en los Hechos de los Apóstoles. Pero si los judíos hubieran matado al Señor Jesús, lo hubieran apedreado. Y si lo apedreaban, no se hubieran cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Porque la profecía del Antiguo Testamento hablaba claramente del derramamiento de sangre. Con el apedreamiento no hay derramamiento de sangre. Y que el Señor Jesús sería levantado. Entonces hacía falta que muriera el Señor Jesús por orden del Imperio Romano, que sí tenía pena de muerte, de cruz. ¿Pero cómo? ¿Entonces lo mató Pilato al Señor Jesús? No. Pilato fue un instrumento del Dios infinito, que sabe todas las cosas antes y que sabe todas las cosas todo el tiempo, que usó de un cariñoso de Anás y del bueno de Caifás para acusarlo al Señor Jesús delante del Imperio Romano, que sí podía matarlo con muerte de cruz. El Señor Jesús fue muerto como Dios había anticipado en las Escrituras. Y el evangelista Juan nos dice, como acabamos de leer, que para que se acelerase la muerte de los reos que estaban colgados, le quebraron las piernas a los dos que estaban al costado del Señor Jesús
Y cuando llegaron a la figura de Jesucristo, los verdugos, como ya le vieron muerto, los profesionales de la muerte, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Dígalo, dígalo. Porque el Señor ya estaba muerto. Perdón, ¿usted cree que el Señor Jesús murió? Usted sabe que estamos recorriendo un nervio esencial de tu fe. Tu fe y mi fe necesitan anclarse para crecer fuerte. Y una de las anclas más saludables que las Escrituras nos han dejado es el relato de la crucifixión del Señor Jesús. Y nuestra fe necesita aceptar de bien que el Señor Jesús murió. Jesús murió. Porque le vieron ya muerto, no le quebraron los pies, no le quebraron las piernas, sino que un soldado lo cortó de costado. Cualquier doctor que sabe de medicina nos explicaría qué quiere decir eso de que le cortaron, pero yo lo que puedo decirle desde afuera es que afirmó más que estaba muerto. Y si acaso quedaba alguna duda, lo mató, o sea, no había vida ahí, no había vida humana ahí. Hoy, a esta hora, el Señor Jesús fue bajado de la cruz y sepultado. Me interesa profundamente que recordemos que el Dios de la Biblia tiene un carácter que es santo. Él puede ser justo y misericordioso a la vez. Y en la obra del Señor Jesús se ve justamente eso, se ve la justicia perfecta, infinita de Dios que cargó sobre el Señor Jesús el pecado de todos nosotros, y se ve también la misericordia infinita de Dios que nos regala por la obra de Jesucristo el perdón de nuestros pecados. A la vez está todo ahí. En la obra del Señor Jesús está la justicia de Dios que cargó sobre el Señor Jesús nuestra maldad, y también está el amor de Dios que busca perdonarnos, busca devolvernos a su gloria, busca que volvamos a tener comunión con su gloria para que recuperemos lo que hemos perdido. Y ahora, a consecuencia de la muerte del Señor Jesús, nosotros tenemos cómo volver a tener un diálogo con la gloria de Dios. Cada uno de ustedes y yo podemos volver a relacionarnos con la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Yo no soy santo, pero mi pecado fue imputado, cargado sobre la persona del Señor Jesús que murió, de modo que Dios me perdona a mí y lo castigó a él. Por su llaga yo vengo a ser curado. Mi pecado es perdonado. Y porque Él se hizo pecado, yo puedo recuperar limpieza en mi corazón, puedo tener un corazón limpio, puedo tener una conciencia limpia, puedo ser una persona limpia. Y cuando mi vida está limpia, yo recupero la gloria de Dios que mis padres Adán y Eva perdieron en el Edén, porque estoy limpio. ¿Quién me limpia? Me limpia la sangre que el Señor Jesús derramó el día que murió por mí
en la cruz. ¿Me aguanta un minuto más? ¿Un minuto más? La Biblia nos puso delante de un Dios infinito. Y el Señor Jesús, que vino a morir, es Dios. De modo que el Señor Jesús también murió una muerte infinita. Jesús murió una muerte infinita, como para perdonar infinita cantidad de pecados a infinita cantidad de personas. Nadie en ningún caso va a decir yo me porté tan mal que quedé más allá de la misericordia de Dios o de la gracia de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia porque el Dios de la Biblia es un Dios grande, grande. Chao. El mensaje de la cruz es el centro del Evangelio. Cuánto bien nos hace escuchar la palabra de Dios, cuánta esperanza produce. Seguramente que algo sucedió en su vida mientras escuchaba este mensaje que acabamos de escuchar. Que Dios envió a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz para hacernos libres, para hacernos volver a Él. Tal vez usted es alguien que se ha apartado de los caminos del Señor. Este es un buen día para volverse a Dios. Este es un día que usted no tiene que postergar. Este es el momento. Ya no postergue más su decisión de darle espacio, de darle lugar a Jesús en su vida. Tal vez hasta aquí usted no ha tenido inquietudes por conocer acerca de este Dios, acerca de Jesús, como nos explicaba el pastor Raúl David Caballero. Queremos ayudarle. Queremos ahora mismo que se comunique con nosotros al 0341-482-8253. A través de las redes sociales nos encuentra en facebook.com/canalluz. Puede seguirnos también en Twitter, @canalluz. Tantos medios de los cuales disponemos para estar cerca de usted. Pero usted debe agendar nuestro teléfono, llámenos, queremos ayudarle. Le repito, 0341-482-8253. Si nos está recibiendo desde fuera del país, el código de ingreso para las llamadas internacionales es el 0054-341-482-8253. Es para nosotros un enorme privilegio saber de usted. Cada persona que nos llama, que se comunica, es para nosotros de un enorme valor. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa aquí en la pantalla de Canal Luz para seguir repasando acontecimientos que sucedieron durante este año. En esta ocasión hemos escuchado lo sucedido durante el periodo de Semana Santa con el pastor Raúl David Caballero, pero hay mucho más, así que no se pierda este próximo programa que tendremos, Dios mediante, aquí en Canal Luz. Dios le bendiga ricamente.